con ustedes. Número 1, hay más de 500 versículos en la Biblia referentes a la oración. Número 2, hay casi 500 versículos que hablan sobre la fe. Pero hay más de 2000 versículos acerca del dinero y de las posesiones. Voy a repetirlo. Hay 500 versículos en la Biblia que hacen referencia a la oración. Hay casi 500 versículos que hablan sobre la fe. Pero hay más de 2000 versículos acerca del dinero y de las posesiones. ¿Por qué te estoy dando estos datos estadísticos? Porque tenemos que comprender cómo es el sistema financiero aquí en esta cultura de reino. Y es que Jesús habló de dinero en 16 de sus 38 parábolas. Jesucristo habló sobre el dinero en 16 de 38 parábolas. ¿A cuánto asciende esto? A un 42% de todas las parábolas que se registran en la Biblia, que dio nuestro Señor Jesucristo, hacen referencia al dinero. ¿Y por qué es importante que comprendamos esto? Porque la forma en la que usted maneja su dinero, esa forma me va a hablar a mí, me va a revelar mucho acerca de cuáles son mis propiedades, cuáles son mis propósitos, cuáles son mis lealtades y cuáles son mis intereses. Así como yo manejo mi dinero, yo estoy diciendo, estos son mis intereses, esta es mi lealtad. En lo que yo estoy invirtiendo mi dinero, está diciendo quién yo soy. Y usted sabe que en la Biblia encontramos que hay dones. Hay dones, un don es un regalo. En la Biblia hay dones que da el Padre, hay dones que da el Hijo y hay dones que da el Espíritu Santo. Casi siempre se ha hablado de los dones del Espíritu Santo, según la clasificación paulina, ¿verdad? De revelación, de inspiración y de poder. Están los dones del Hijo, que son los regalos, son los 5 ministerios, que son los ministerios de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que ya todos conocemos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero están los dones del Padre. Y uno de los dones del Padre es el don de dar. En ese vamos a estar profundizando hoy. El don de dar. Cuando nos vamos a nuestro Padre Celestial, tenemos que entender que Él fue el primero en dar. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya modelado. Dios siempre te va a dar el ejemplo. Él no te va a manipular, ni te va a venir a dar 25 versículos de la Biblia para que tú hagas algo. Él primero te va a enseñar cómo se hace. ¿Por qué? Porque eso va a ser un efecto en tu corazón. Usted tiene que entender que esto no es solo porque Jesús lo dijo. Esto es porque Jesús lo hizo. No es solo porque Dios lo dice, sino que es porque Dios lo hizo. Y cuando se trata de dar, el Padre siempre da. El Padre nunca llega caminando con los codos. El Padre siempre tiene algo que dar. Dios nunca te va a visitar con las manos vacías. Siempre que usted tiene un encuentro con Dios, Dios va a llegar con algo. Si usted todavía no tiene nada, yo creo que quizá no has tenido mucho encuentro con Dios, porque el Dios que yo conozco da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios siempre da. Si todavía estás estéril, si todavía no estás produciendo nada, no sé cómo está tu relación con Dios, porque el Dios que yo conozco siempre produce algo, siempre viene con algo. Si no estás embarazado de nada de Dios, si no estás portando nada en tu vientre, quizá no estás teniendo intimidad con tu Dios, porque mi Padre, mi Dios, siempre da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué clase de Dios? Tenemos un Dios tan poderoso que no solo nos dice lo que tenemos que hacer, Él nos modela lo que nosotros debemos de hacer. Y en Juan 3:16 hay un versículo, es muy conocido, casi siempre lo utilizamos para evangelizar. Decimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí, la parte que quiero que usted subraye es la que dice que ha dado. ¿Qué hizo Dios? Dio. Dios por amor lo que hizo fue que dio.
Él dio a su hijo. El Padre tenía en el cielo para escoger querubines, arcángeles, serafines, pero dijo, momento, yo voy a llevar lo mejor. ¿Qué dijo Dios? Él escogió, se tomó el tiempo y dijo, no va a ser un querubín, no va a ser un serafín. Es bueno, yo lo he creado, pero voy a llevar lo mejor. Entonces, para redimirnos a nosotros, para mostrarte que Él te ama, Él no ocupó un querubín, Él no ocupó un serafín, Él ocupó lo mejor del cielo y dijo, voy a darles a mi hijo, porque Dios, cuando se trata de dar, nunca va a escatimar, nunca, nunca. Eso lo hace el Padre y eso lo hace Jesús. Dice la Biblia que Jesús no escatimó, no estuvo estimando dejar de ser como Dios para venir y hacerse hombre. No tomó en cuenta eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor va a darte algo, Él busca, rebusca entre lo mejor y dice, esto es lo mejor, esto es lo que le voy a llevar a mi hijo. Dios no te da lo que le sobra. Dios busca las peculiaridades, las medidas, y entonces Él viene y te lo da. Cuando nosotros comprendemos que Jesús no estimó dejar de ser como Dios, no se aferró a eso, y que el Padre lo entregó por amor, entonces nosotros comprendemos que la muerte de Jesús no nos agregó valor. La muerte de Jesús lo que vino a hacer es a revelarnos qué tanto nosotros valemos para el Padre. No sé si me está entendiendo. Que Jesús muriera no te hace más valioso. Que Jesús viniera y se entregara por ti solamente está diciendo, te amo tanto, te valoro tanto, te tengo en tanta consideración que no puedo enviar menos que esto. El precio justo por ti es este, es el mejor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y hablamos sobre redimir, sobre redención, redimir es que probablemente yo tenga, por ejemplo, pastor, yo tenga un reloj, por ejemplo, y yo digo, voy a venderle este reloj al pastor. Venga, pastor, yo se lo vendo, él me da su dinero, ahí le queda el reloj. Ahora, yo quiero redimir mi reloj. ¿Cómo lo voy a redimir? Lo tengo que redimir comprándolo. ¿A qué precio lo voy a comprar? No lo voy a comprar en oferta, no lo voy a comprar en descuento. Yo no te compro en descuento, yo no te compro con una viñeta María. Cuando Dios te viene a redimir, Él dice, yo voy a dar el precio que vale. Entonces viene, yo entrego el precio y recupero mi reloj, porque lo acabo de redimir. O sea, si usted no ha entendido todavía, Jesucristo es el precio exacto que tú vales. No, ni más, bueno, porque no hay más, ni menos. El precio justo por ti era Jesús. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque cuando a usted se le revela qué clase de Dios más poderoso tenemos, qué dadivoso es el Padre, cómo Él mismo se está dando siempre, cómo Él mismo se imparte, entonces usted va a dejar de caminar con los codos y usted va a tener que comenzar a hacer lo que ha visto que hace su Padre. Porque no se concibe que vengamos con sobra, no se concibe que vengamos con lo que no sirve, con lo que no nos gusta. Si Dios se tomó el tiempo de buscar, de entresacar lo mejor para mí, yo no puedo venirle a Dios con algo inferior. Esto se te tiene que revelar, esto se nos tiene que revelar, que si Dios dio lo mejor del cielo, ¿cómo yo voy a ir delante de Dios con mis obras? No puedo hacerlo. Entonces Jesucristo representa la primicia de Dios para poder salvarte a ti. Representa la ofrenda perfecta, representa el diezmo de Dios. O sea, Dios no te va a pedir que hagas algo con tu finanza si Él primero no te lo va a estar modelando. Siempre se va a requerir fe para darlo primero. Usted quizás me diría, pastor, pero usted no sabe cómo yo vivo, no sabe cuáles son mis ingresos. ¿Y usted de qué país cree que somos nosotros? ¿En qué condiciones cree usted que vivimos nosotros? Pero siempre se va a requerir fe para entregarlo primero. Siempre. ¿Usted cree que ofrecer a Isaac no le requirió mucha fe a Abraham?
Abraham tenía promesa, tenía palabra, que iba a ser un padre de y solo tenía uno. ¿Y Dios qué le pidió? No se requiere fe para eso. Porque hay gente que quiere estar bien prosperada para dar. Cuando yo tenga voy a dar. Dice, cuando yo sea millonario yo voy a sembrar. Si yo tuviera, yo diera. Esas son las palabras de alguien que no diezma, de alguien que no ofrenda, de alguien que no ofrenda. Porque aquel que ofrenda, aquel que siembra, aquel que pacta, aquel que mantiene su pacto financiero con Dios, nunca usted lo va a ver en escasez. Nunca. Nunca, es imposible que alguien que tiene pacto financiero con Dios esté en escasez. Si usted es de los que piensa que va a dar cuanto tenga, yo tengo que decirte, no necesito ser profeta para saber que no estás dando. Porque lo que tienes ahora es el resultado de la siembra que hiciste ayer. Y si bien hicieras, le dijeron a Caín, si hicieras lo mismo, yo no me agradaría entonces de tu ofrenda. Pastor, ¿y por qué tengo que darle lo primero a Dios? Porque le pertenece por derecho legal. ¿Por qué? Porque es de Él. Ya dijo el Señor, mío es. En la primera escritura que estábamos leyendo, Él dijo, mío es. Todo lo primero es de Él. Vamos a ir a Éxodo 23:19. Dice la palabra, llevarás a la casa de tu Dios lo mejor de tus primicias. Él se reserva el derecho, porque Él tiene el derecho legal sobre todo primogénito. ¿O por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que pasó el ángel de la muerte y que solamente iba a tocar a los primogénitos cuando estaban en Egipto? Ahí se fueron los egipcios y se fue parte de los israelitas que no hicieron lo que Él les dijo que hicieran. ¿Por qué? Porque son de Él. Los primeros son de Él. Él podía disponer como quería. Los quería dejar con vida, los dejaba con vida. Se los quería llevar, se los llevaba. ¿Por qué? Son de Él. Si te digo que son de Él, no le tiene que pedir permiso a nadie. Legalmente son de Él. Mío es, dice el Señor. Entonces dice en Éxodo, llevarás a la casa de tu Dios lo mejor de tus primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no va a llevar delante de Dios solo porque esto es mi primicia, esto voy a llevar. Usted tiene que escoger lo mejor de sus primicias. Aquí está en la Biblia. Número 2, Proverbios 3 del 9 al 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. En el libro de Josué nos habla acerca de la caída de Jericó. ¿Cuántos recuerdan? Esa ciudad era la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué ciudad era que estaba conquistando? ¿Cuál era? Era la primera ciudad que estaba conquistando en camino a su tierra prometida. ¿Qué le dijo Dios a esa gente? ¿Cuáles fueron las instrucciones bien estrictas que le dio a Josué? ¿Qué le dijo? Hijo, todo el botín que has recogido es mío. No sé si me está entendiendo. Todo el botín de Jericó es mío. Pastor, ¿y eso por qué lo tengo que hacer? Porque Dios dice, es mío. Y sabe que encontramos en Josué 6:19 que hubo un personaje llamado Acán que se atrevió a cuestionar a Dios y llevó del botín que no tenía que tomar para él y lo fue a esconder, porque él dijo, esto es para mí, esto es para mi familia, esto es para los míos. Y aquí ya todos saben lo que pasó con él y con toda su familia. ¿Por qué vino esa ruina sobre este hombre? ¿Por qué terminó mal la historia de Acán? Porque él tomó de algo que no debía tomar. Dios dijo, todo el botín de Jericó es mío. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad que estaba conquistando cuando ellos iban camino a su tierra prometida. Hay muchas familias que están en ruina. Hay muchos hombres de Dios que han escuchado las instrucciones, pero se han quedado con el botín que es de Dios. Y después se preguntan, ¿y por qué estamos como estamos?
Están diciendo que viene peor esto de la pandemia, que la nueva cepa, que ha mutado, que se pasa 70% más rápido que la otra, y han pronosticado una recesión financiera como nunca antes. Pero en este momento se va a evidenciar quién ha agarrado de la parte del botín que es para Dios, para sus propios menesteres, y se va a evidenciar quién tomó del botín que es para Dios y se lo dio a él. Porque muchas familias van a quedar en ruina. Dios es malo, no, Dios no es malo. Dios te está dando la posibilidad para que tú lo hagas, para que tú hagas lo correcto. Pero dice la Biblia que aquel hombre y aquella familia vinieron a gran ruina. ¿Por qué? Porque tomaron de lo que no era de ellos. Hay gente seca en su vida espiritual, seca en las finanzas. Cargan un espíritu de pobreza y de miseria encima que se percibe a kilómetros. ¿Por qué es? Porque estás tomando lo que no es tuyo. Estás tomando lo que es de Dios. Ya por ahí ya no le gusta mucho amén. Ya no escucho mucho amén por ahí. ¿Por qué? Porque tomaron de lo que no era para ellos. Dios ha dado instrucciones. ¿Qué debe de hacer usted entonces? Cumplir las instrucciones que Dios te ha dicho. Amado, dice la Biblia que lo que el Señor nos ha puesto delante de nuestros ojos es tan fácil que aún, mire, usted no necesita ser tan inteligente para que Dios lo prospere, pues. Solo tiene que ser obediente. Solo tiene que ser obediente y la bendición del Señor va a ser sobre usted. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos del 3 al 5, encontramos un excelente ejemplo. Dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice que andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Hay diferentes tipos de ofrenda. Cuando nosotros vamos a entrar y hablar de ofrenda, ofrenda es un sacrificio. O sea que usted no le va a traer a Dios algo que no le cueste. Tiene que haber sido un sacrificio propio. Cuando hablamos de esto, no se vale que usted regale lo que no es suyo, ¿verdad? Hay gente, hay gobernantes que les gusta darse golpes en el pecho, sonarlo con trompeta, diciendo que han dado cosas con dinero que no es de ellos. Pero aquí, en las escrituras, en este reino, usted no puede dar lo que no es suyo. Si no te cuesta, si no es sacrificio, eso no es válido, papá. Dice la Biblia que en un momento el rey David tenía que ofrecerle un sacrificio al Señor, y que hubo un hombre que le dijo: aquí está esto, aquí está la leña, ahí está el terreno, aquí están los bueyes, hace todo el sacrificio a Dios. Y dice que el rey David le dijo: momento, ¿cuánto cuesta? Yo no voy a traerle a mi Dios algo que no me cueste. Voy a pagar el precio exacto, porque yo no voy a venir a ofrecerle algo a Dios de alguien más. Yo voy a venir a ofrecerle algo mío. Aquí es donde usted tiene que decir: como hijo, yo voy a ofrecer lo que me toca a mí. Como esposa, yo voy a ofrecer lo que me toca a mí. Como padre, voy a ofrecer lo que me toca a mí, no lo que me regale a alguien más. Yo voy a disponer de lo que yo tengo para Dios. Pero muchas veces, por esta cultura de miseria y de pobreza en la que hemos sido formados, nos gusta estar pidiendo, nos gusta dar de lo que alguien más da. Eso no es ofrenda. Porque toda ofrenda demanda un sacrificio. Si no huele a sacrificio, ¿sabe qué? Dios solo llega donde hay olor a sacrificio. Vuelva a ver al que tiene ahí cerca, así con una cara profeta, y dígale: hay olor a sacrificio. En tu casa, pregúntele, dígale: hay olor a sacrificio. Pregúntele: hay olor a sacrificio. Tu ofrenda realmente está llegando con sacrificio. Ofrenda siempre se hace en sacrificio, y tiene que ver menos con la cartera y más con el corazón. No sé si me estás entendiendo. Tiene que ver menos con la chequera y más con tu corazón. Dice la Biblia, mire, hay un tipo de ofrenda que es la ofrenda solicitada. La ofrenda solicitada, un ministro, alguien la pide, dice: mire, traigan una ofrenda, es para esto. Cuando usted hace una ofrenda, pide una ofrenda solicitada,
usted especifica cuáles son los motivos. Por ejemplo, podemos decir, vamos a solicitar una ofrenda para arreglar los aires en esta iglesia. Si usted dio la ofrenda y usted no ve los aires acondicionados que dijeron que se iban a arreglar, usted se siente mal, ¿verdad que sí? Porque usted la dio para un fin. ¿Estamos bien? Entonces esa es una ofrenda solicitada. Dice la Biblia que para construir el tabernáculo de Moisés, que él solicitó una ofrenda, la gente la llevó. La ofrenda solicitada tiene que beneficiar más al que la dio que al que la recibe, porque así funciona en la ofrenda. Entonces, esta ofrenda va a beneficiar más al que la dio que al que la recibió. Pero está otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda voluntaria. ¿Cómo es la ofrenda voluntaria? ¿Qué significa esto? Que nadie se la pidió, nadie le dijo trae una ofrenda, nadie. Usted decide darla. Y esta ofrenda específicamente de la que estamos hablando, de Caín y Abel, fue una ofrenda voluntaria. Dios no le dijo a Abel, ni le dijo a Caín, tráiganme una ofrenda. Adán y Eva no le dijeron que llevaran una ofrenda. Fue voluntariamente. ¿Me sigue hasta ahí? Fue una ofrenda voluntaria. Pero mire, aunque algo sea voluntario, o sea, que sea voluntario, no quiere decir que vas a traer lo que quieras, sin rebuscar lo mejor. Quizás nadie te pida una ofrenda, porque esa ofrenda es algo extraordinario, pero que sea voluntaria no quiere decir que va a traer lo que le sobra, porque fue la ofrenda de Caín y la de Abel una ofrenda voluntaria. Nadie se las pidió. Pero dice la Biblia que Caín fue a buscar y quizás dijo, bueno, este ayote, estas papas tan mero podridas por ahí, pero estas son las primeras, estas le voy a llevar a Dios. Ahí se las llevó. Él llevó su primicia, llevó su ofrenda, fue voluntaria, nadie se la pidió, pero no se detuvo a ver lo que estaba dando. En cambio, dice la Biblia que andando en el tiempo, dice la Biblia que Abel buscó de lo primero, de lo mejor. Yo me imagino a Abel por allá diciendo, esta cabrita es la gordita, esta es la que va. Quizás se encontró con una vaca por ahí y dijo, no, esta tiene un problema en este ojo. Quizás vio otro animalito por allá y dijo, este no está perfecto, no puede ser. Y buscó entre todo el que estaba perfecto, el que no tenía ningún problema, y dijo, esta es la mejor. Esta le voy a entregar a mi Dios, porque dar lo que no sirve no cuesta. Dar lo mejor. Dar lo mejor, amado. Cualquiera da de lo que le sobra, pero traerle lo mejor a Dios, cuando usted tiene que buscar, cuando Dios te dice tenés que sembrar un reloj y usted tiene el de 20, el de 15, pero tiene también un Bulova, y usted viene y Dios te dice, ¿cuál es el mejor? Es este es para Dios. ¿Por qué? Porque voy a sacar lo mejor. Entonces dice la Biblia que por aquella actitud de Abel, Dios vio con agrado la ofrenda, pero vio con agrado a Abel. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios vio con agrado una ofrenda, quiere decir también que hay ofrendas que desagradan a Dios. No. Toque al que tiene al lado y dígale, no solo porque sea ofrenda, hay ofrendas que desagradan a Dios, aunque sea voluntaria. No. Atentamente, Caín. Hay ofrendas que desagradan a Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente que ofrenda mal todavía viene y se molestan porque Dios no bendice. Se enojan. Te ven la camioneta del año y dicen, quizás es narcotraficante. Ese porque anda con el apóstol. No, ese porque es familia. Ese porque... ¿Por qué? Porque cuando te ven bendecido y ellos ven que no tienen los mismos resultados, ellos van a comenzar a criticar. Pero ¿sabe? Por eso no vas a recibir. La gente que critica nunca va a recibir aquello de excelencia. Usted tiene que caminar en honra, honrar. Cuando yo veo a una gente que está caminando en unos códigos, yo me acerco y le digo, yo te honro, yo te quiero ofrendar esto, yo quiero pactar esto, quiero que me enseñes cómo lo has logrado. Pero a la gente le resulta más fácil. El espíritu religioso siempre está criticando.
siempre está criticando. Hay ofrendas que desagradan a Dios, aunque sean voluntarias. Y después la gente se molesta. Pero ¿qué culpa tengo yo? Dígale al que tiene ahí al lado: ¿y qué culpa tengo yo que Dios me bendiga? Vamos, dígale. Dígale: ¿y qué culpa tengo yo que Dios me bendiga? Toque a 2 o 3 y dígale: ¿qué culpa tengo yo que Dios vive enamorado de mí, que me ame y que no te haya pedido permiso? Dile: gracias a Dios que no te ha pedido permiso, porque si de muchos de ustedes dependiera, quizás Él no me bendijera, pero no le pidió permiso a nadie. Eso depende de Él, en su voluntad. En su voluntad Él dijo: te voy a bendecir, te voy a bendecir. Dios le dijo a aquel hombre: te bendeciré y serás de bendición. ¿Qué culpa tenemos que Dios nos bendiga? La gente que Dios bendice muchas veces toma un camino que parece que es difícil, porque a Lot le gusta caminar en el plancito, en lo que todo se ve bien. Pero aquel tomó, dice la Biblia, que Abraham tomó un camino que Lot al verlo dijo: no, ya me voy a ir por lo fácil. Pero de aquel camino alto, difícil, terreno más difícil que agarró Abraham, se podía contemplar. Desde lo fácil no vas a contemplar todo lo que Dios te quiere dar. Vas a necesitar llegar a esos lugares difíciles para comprender lo que Dios te quiere dar. Entonces dice la Biblia que Dios vio con desagrado aquella ofrenda de Caín, y que cuando Caín estaba molesto, porque hay gente que se molesta que Dios te bendiga. Hay gente, aunque usted no lo crea, aquí no pasa eso en Santa Ana, quizás aquí no, ¿verdad? Hay gente que se molesta por la casa que usted tiene. Usted no me cree. Mira, hay familiares tuyos que quisieran tener la casa que tú tienes. Hay gente que se molesta por la mujer que usted tiene, por los hijos que tiene, por los carros que tiene. Sí, se molestan. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros que Dios quiera bendecirnos? Entonces dice la Biblia que Dios le dijo a Caín, se los voy a pasar al buen salvadoreño. Caín, yo no tengo la culpa de que no me haya agradado tu ofrenda. La culpa, la responsabilidad de que no me agradó tu ofrenda no es de Abel, no es de tu papá, no es de tu mamá y no es mía. ¿De quién es? Sí, Señor, díganos. Caín, tú eres el responsable de que no me haya agradado la ofrenda que trajiste, porque podías traer algo mejor. Usted, mire, cuando usted puede traerle algo mejor a Dios de lo que le trajo, vaya a preguntarle a Caín. Pero dice la Biblia que Abel buscó de lo mejor que tenía y se lo trajo a Dios. Y Dios vio con agrado a Abel y a tu ofrenda. Dos cosas bien diferentes que Dios dice: yo veo con agrado, te veo con agrado a ti y ve con agrado tu ofrenda. Hay gente que no está agradando a Dios con sus ofrendas. Hay gente que aunque lo está trayendo de manera voluntaria, no ha traído lo mejor. Pero yo creo que esta es una casa que ha entendido, que se le ha revelado, que no va a venir donde Dios con lo que le sobra, que va a venir donde Dios con lo mejor. Que en este año usted va a escoger y va a decir: lo mejor de lo mejor yo le traigo y se lo presento a Dios. Lo mejor yo se lo traigo. Yo no voy a buscar lo que no sirve. Yo no sé cuántos se pueden poner sobre sus pies y decir: yo me determino a traerle a Dios lo mejor. Lo mejor, lo mejor es para mi Dios. Lo mejor es para Él. Todo lo mejor que yo tenga se lo voy a traer a Dios. Amado, es tiempo que dejemos de estar trayendo cosas mediocres a la casa del Señor. Hay que traerle lo mejor. ¿Por qué damos la primicia? Porque la primera porción redime el resto y lleva consigo la bendición. Usted sabe, Dios es un maestro de multiplicación. Dios es el maestro perfecto de la multiplicación. Principios de multiplicación. Algo debe ser bendecido antes que pueda ser multiplicado. Número 2, solamente lo que se da puede ser bendecido. Número 3, se cosecha lo que se siembra, se multiplica según su género. Cosechará después de haber sembrado. Siempre cosechará más de lo que se siembra.
Hay un patrón que yo más o menos le explicaba la vez pasada. El patrón de la multiplicación en Dios es el siguiente: Dios bendice, Dios parte y después reparte. En Dios usted tiene que entender que lo poco en las manos correctas es suficiente. No tiene que tener lo poco en las manos correctas, es suficiente. Dice la Biblia que había una multitud y que ya Jesús había estado predicando en la mañana, en la tarde, y seguía predicando, y los discípulos van y le dicen: maestro, la multitud tiene hambre. Dios les dice: denle ustedes de comer. No tenemos, comienzan a hacer la cuenta, pero andaba un jovencito con unos panes y unos peces. Yo creo que todos nos podemos esa historia. Y dice la Biblia que él llevó aquello a las manos correctas, a las manos de los apóstoles, y ellos vienen y lo llevaron a las manos de Jesús. Jesucristo oró, bendijo aquello y después se lo dio. Dice la Biblia, lo bendijo, los partió y se lo dio a los apóstoles para que fueran a servirle. ¿Cuándo ocurrió el milagro? El milagro no ocurrió inmediatamente en las manos de Jesús cuando Él los bendice. La multiplicación ocurrió después de que Él bendice, parte y le reparte a los discípulos. Hay gente que quiere ver la multiplicación en el mismo instante de que Jesucristo lo ha bendecido, pero Él lo bendice. Eso ya te garantiza que Él te lo va a multiplicar. Número 2, se los partió y después Él lo repartió. Eso de partir es la parte que a nosotros nos cuesta, porque siempre nos gusta todo fácil. Pero para que salga ese pan bueno, esa semilla tiene que pasar por el molino para hacer la harina. Hay gente que quiere tener palabra buena, palabra rema, disparar todas las revelaciones, pero no quiere ir al proceso. Pero en el sistema del reino, usted no tiene ni que comprar ni que vender. Usted lo que tiene que hacer es sembrar y usted va a cosechar. Y ahí se evidencia la diferencia. Tu dinero siempre va a estar influenciado, pero usted debe de determinarse a no funcionar por el sistema financiero que está gobernando este mundo. Usted tiene que entender que usted camina en un reino sobrenatural que es inconmovible, y que si usted está plantado en ese reino, tus finanzas no van a caer en crisis. Quizá esa crisis que están diciendo es para otros, pero si usted está parado en la roca y usted dice: yo tengo pacto con Dios, yo soy gente de pacto. Solo la realeza entiende esos términos. Cuando usted dice: yo me he determinado y mi pacto financiero está con Dios, yo voy a sembrar, voy a sembrar, voy a sembrar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Si usted es un sembrador, ¿qué es lo que va a hacer? No va a esperar que le digan lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el sembrador siempre sale a sembrar, sale a sembrar. Y este día que estamos hablando sobre las primicias es un buen tiempo para que usted examine su corazón y diga: yo voy a sembrar, yo voy a sembrar, voy a recoger, voy a traer de lo mejor para Dios. Mamón no me gobierna.